En las profundidades de la densa selva de Tadoba, donde los rayos del sol apenas logran atravesar el dosel de los árboles, nació un tigre destinado a dejar su huella en la historia. Su linaje era imponente, pues su padre, el majestuoso Bagdo, había sido conocido como el rey indiscutible de esas tierras. Desde joven, su porte reflejaba el poder heredado de su progenitor, un cuerpo robusto, con franjas que parecían contar historias de gloria y supervivencia. Sus ojos, dorados e intensos, irradiaban una mezcla de sabiduría innata y un espíritu indomable. Este gran tigre era Siba. Hasta hace unos años, esta tierra salvaje fue el reino del gran Bagdo. Era conocido como el gran padre de Tadoba, porque en sus 18 años de vida, engendró alrededor de 40 cachorros. Bagdo era un padre cariñoso y pasaba mucho tiempo con sus cachorros. Además de ser un macho enorme, siendo considerado como el tigre más grande del país, e incluso el tigre más grande del sur de Asia. Con un peso que algunos aseguran superaban los 300 kilogramos, Bagdo era un gigante. Este es el linaje del que Siba desciende. Siba nació probablemente en 2010 o 2011, señalan algunos expertos, y su madre era la tigresa Cori. Además, este enorme macho era conocido como uno de los tigres más grandes de la India central. En 2018, el enorme Siba provocó una cadena de acontecimientos al expulsar a todos los machos de la cordillera de Kholsa, y así asumir el control de la zona. Entonces, haciendo uso de todo su poder, el colosal Siba se impuso, e hizo de la cordillera de Kholsa su reino. Y con el tiempo se convirtió en uno de los machos más antiguos en el área de turismo de Tadoba, gobernando mayormente en el área central de Zari, en la cordillera de Kholsa. Siba tenía un gran tamaño, grandes músculos y sobre todo era muy parecido a su padre. Y al igual que el gran Bagdo, Siba engendró su propio legado. Entonces, rigió durante varios años, protegiendo su reino, y murió defendiéndolo. Abandonó este mundo en enero de 2024. Siba resultó herido en una pelea territorial con otro macho en la zona de distribución de Mamla, en Tadoba. Aunque antes de eso se dijo que estuvo desaparecido durante 15 días. Siba había vivido como un rey y luchado como un guerrero, defendiendo su territorio con el mismo fervor que su padre. Pero incluso los titanes deben sucumbir ante el ciclo implacable de la naturaleza. Fue un momento parte del gran ciclo de la vida. Su muerte no marcaba el final, sino el comienzo de una nueva era. En los susurros de las hojas y el murmullo de los ríos, su espíritu vivirá para siempre. En la memoria del bosque, Siba no solo será recordado como el heredero de Bagdo, sino como el rey que llevó el legado de Tadoba más allá de la eternidad.